Desde julio del 2019, Tarek El Aissami, ¿se acuerdan? Un miembro integrante del régimen de Nicolás Maduro, quien ha ocupado los más importantes cargos durante los gobiernos de Chávez y de Maduro, está en la lista de los 10 prófugos más buscados luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicara su nombre tras ser acusado por narcotráfico internacional. Según explicó el Departamento del Tesoro, su inclusión en la lista, precisamente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos, se debió al importante papel que el Aizami jugó en el tráfico internacional de narcóticos. Una investigación de la cadena CNN que duró meses rastreó la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos partiendo desde los campos de Colombia, los que hoy están siendo tomados por el ELN. Dicho sea de paso, cuando se celebró aquel acuerdo de la instalación, la inauguración oficial, es decir, de la fundación del Foro de San Pablo, de parte de Ignacio Lula da Silva, Fidel Castro y Mario Lubetkin, también estaban presentes las FARC y el ELN como integrantes. Si ustedes se fijan en la carta estatutaria de fundación del Foro de San Pablo, integrantes de la FARC y del ELN colombianos están como los primeros fundadores de ese Foro de San Pablo. Dos grandes organizaciones que son cárteles de la droga desde Colombia. Y también hay un ELN en Bolivia, pero en este caso es el ELN colombiano con la FARC colombiana, que hoy están tomando los territorios del norte de Colombia, con la anuencia prácticamente, con la vista gorda de Gustavo Petro, quien integró el ELN y a su vez es miembro integrante original del Foro de San Pablo. Esta investigación de la cadena CNN que duró meses rastreó esa ruta de la cocaína hasta Estados Unidos partiendo de los campos de Colombia, donde se cultiva gran parte, y encontró que el número de vuelos sospechosos provenientes de Venezuela aumentó en un 50% entre los años 2017 a 2018. Varios funcionarios de Estados Unidos y de América Latina dicen que son las propias Fuerzas Armadas y la élite política de Venezuela las que facilitan el paso de las drogas desde y hacia el país a bordo de cientos de avionetas sin identificar. El almirante Gray Fowler, quien se desempeñó como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler, que hoy está investigando, por ejemplo, en Costa Rica, en República Dominicana, quien está investigando en distintos países de Centroamérica, este experto, bueno, va afirmando que hay una mega ruta de tránsito, de tráfico de la cocaína, hoy también del tusi, que es una cocaína rosada muy potenciada, también del fentanilo, que está entrando por esa vía, y es las redes que están establecidas desde el cártel de los soles, Venezuela, Colombia, Venezuela, transitando por esos países centroamericanos hasta llegar a México y ahí encontrarse con la mega infraestructura de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, que son los que tienen la experticia ya histórica, tienen toda la estrategia logística para penetrar todas esas drogas por distintas vías hacia los Estados Unidos y también penetrar agentes terroristas, también expertos en lavado de dinero, instalando empresas en los Estados Unidos y tomando ya a la fecha más de 22 estados de los Estados Unidos en los que concentran toda la actividad del narcotráfico y de otras actividades de los bajos mundos o del bajo mundo a modo de perfectas mafias como lo hacían las mafias de Nueva York, la Cosa Nostra. Bueno, plantean como estrategia una especie de pacifismo marxista que es precisamente adaptarse o acogerse a la doctrina globalista del neomarxismo, planteado como una especie de alternativa, de propuesta a veces complementaria, otras veces alternativa a nuestros modelos democráticos representativos, a nuestros modelos de repúblicas democráticas, cuando en verdad lo que están haciendo es una guerra civil legal, perpetrando la revolución en este desmontaje
de nuestros estados de derecho. Te voy a cerrar esta nota para que vean por dónde puede venir, bajando a tierra estos temas a veces, por dónde puede venir una investigación, en este caso al intendente de Soriano, Guillermo Besosi, que tampoco quiere decir que sea trigo limpio, sino que te voy a explicar en una editorial que escribí, te la voy a compartir ahora como segunda parte, que todo eso es el precio altísimo que pagan los papanatas del Partido Nacional, que a todas luces queda muy claro que han pactado con las fuerzas que integran el Foro de San Pablo y han pactado con el proyecto globalista de la Agenda 2030, ya devenida en Agenda 2045. Te voy a leer lo siguiente de este otro libro de Raúl Ballarino, un periodista de investigación uruguayo, quien fue director de la Biblioteca Nacional, escritor, periodista, Bajo ataque, el Foro de Sao Paulo, pasado olvidado, presente manipulado, con el prólogo del expresidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, y con la introducción del expresidente de España, José María Aznar. Excelente libro, también este, muy ilustrativo, muy en detalle, da cuenta de puntos muy similares a los que plantea Alejandro Peña Esclusa. Bueno, las estrategias de los desaparecidos, la estrategia de la justicia sobre derechos humanos, la institución nacional de los derechos humanos en cada país, por ejemplo, todo eso es estrategia del Foro de San Pablo, está en este libro, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las Fiscalías de Lesa Humanidad, todo eso está en este libro, el gran negocio de los desaparecidos. Pero te voy a leer esto de alguna manera para que veas con qué personajes estamos, ante qué personajes estamos. Lula y la infiltración del Supremo Tribunal Federal. El Supremo Tribunal Federal de Brasil es muy corrupto porque lo corrompieron en su estructura institucional incluso y en su rol. Es como si corrompieran la Suprema Corte de Justicia y nos dijeran, ya no es necesario ser abogado, ser doctor en derecho, para cumplir con una función jurisdiccional en materia de jurisprudencia, en materia de administración o aplicación de la justicia. Ya no es necesario tener formación jurídica, no es necesario ni ser procurador, ni escribano, ni abogado para integrar un órgano jurisdiccional como es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eso se hizo en Brasil con el gobierno de Ignacio Lula da Silva. De ahí que haya tenido tanta impunidad que simularon que su causa tuvo un vicio formal, quedó libre justo antes de las elecciones y bueno, y termina ganándole a Bolsonaro. Pero el delito no se extinguió, no fue absuelto. Simplemente por una cuestión formal quedó anulado ese juicio por un vicio de formalidad o un vicio de forma, pero sigue imputado de todos los delitos por los cuales había quedado, bueno, apartado de la vida política y sometido a prisión. El presidente de Brasil, es decir, Ignacio Lula da Silva, página 44 de este libro, no tiene inconvenientes en reconocer públicamente que es un orgullo que le califiquen de comunista. En la sesión de apertura del encuentro del Foro de Sao Paulo, en junio, perdón, de 2023, Lula expresó, nos acusan de comunistas pensando que nos sentimos ofendidos por eso, y agregó, nos ofenderíamos si nos llamaran nazis, neofascistas, terroristas, pero comunistas, socialistas, nunca. Eso no ofende, eso nos enorgullece, aseguró acompañado por la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores y su protegida, Gleisi Hoffmann. El mandatario brasileño dijo algo que deja en claro su ideología y la forma en que ha infiltrado a la justicia de Brasil claramente para blindarse de futuras acusaciones en su contra. En diciembre de 2023, Luis Ignacio Lula da Silva, en la inauguración de la Cuarta Conferencia Nacional de la Juventud en Brasilia, esto parece que fueran congresos o convenciones de las juventudes comunistas en la Unión Soviética, es al mismo estilo, aseguró que estaba feliz de poder colocar a un ministro comunista. Aseguró que estaba feliz de poder colocar a un ministro comunista en el Supremo Tribunal Federal, de colocar. Es decir, él es el dueño y señor de la justicia en Brasil y estaba muy contento y feliz por colocar
a un miembro del Partido Comunista como ministro del Supremo Tribunal Federal. No saben lo feliz que estoy, manifestó Ignacio Lula da Silva. Por primera vez en la historia de este país logramos colocar en el Tribunal Supremo de Justicia a un ministro comunista, un compañero de la calidad de Flavio Dino, dijo el mandatario brasileño, enfervorizado por la noticia. Pero eso no es todo. Previamente, en agosto del 2023, en medio de una gran polémica en Brasil, el abogado Cristiano Zanin fue juramentado como ministro del Supremo Tribunal Federal, un cargo para el que fue designado por el presidente Ignacio Lula da Silva, y su nombramiento despierta suspicacias por la estrecha relación personal entre el mandatario y el nuevo ministro que fue el defensor, el abogado defensor de Ignacio Lula da Silva ante las causas que se le imputaban, ante los delitos que se le imputaban. Fue el abogado defensor en las causas judiciales en las que estuvo involucrado y que lo llevaron a la cárcel. Con esto Lula cumplía con una parte de lo ordenado en el documento base, ¿vieron? Documento base, ¿cómo le dice el Frente Amplio a sus programas de gobierno? Bases programáticas, documento base del 23º Congreso del Foro de San Pablo, desarrollado en Managua en el año 2017, donde expresa textualmente: la izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones. En este Congreso está José Bayardi planteando en estos mismos términos que las izquierdas de Latinoamérica necesitan urgentemente tomar a nuestros ejércitos, a nuestra justicia y a los medios de comunicación. La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, la toma del poder judicial, de los aparatos militares y los medios de comunicación. Carlos Slim, testaferro de Carlos Slim, medio hegemónico, empresa que hegemoniza los medios de comunicación, Grupo Magnolio, hegemonizando los medios de comunicación, haciéndole los deberes a todos estos preceptos estratégicos del Foro de San Pablo que se instalan definitivamente en este 23º Congreso del año 2017 en Managua, donde levantando el puño comunista José Bayardi, quien fuera en su momento ministro de Defensa, dijo exactamente lo mismo. Manifestó que era urgente para las izquierdas latinoamericanas tomar el ejército, instituciones tales como la justicia, la educación y los medios de comunicación. Por eso yo siempre les digo que cuando gobierna el Frente Amplio, cuando gobierna esta izquierda organizada, dentro del Foro de San Pablo, no viene solo a gobernar, no viene a administrar, viene a construir poder político, viene a desmantelar más aspectos de nuestro Estado de Derecho, más aspectos de lo que la Constitución de nuestro país soberanamente manda y confiere para construir más poder político. Construyen un poder ideológico en el Uruguay. No solo vienen a gobernar, vienen a desarrollar propaganda oficial, oficializan la propaganda de la corrupción que tuvo el gobierno anterior, de la mega corrupción de las oligarquías nacionales, de los capitalistas expoliadores, y hacen una propaganda inclusive contra las empresas que están en Uruguay, como la que hicieron en ese plebiscito aberrante, que fue un atentado contra nuestra nación, es un delito de atentado de lesa nación, cuando pretendían incorporar por la vía plebiscitaria cláusulas constitucionales, normas constitucionales que planteaban la confiscación de la propiedad privada, la eliminación de actividades económicas legítimas desde la actividad privada, limitando severamente el derecho universal, inviolable, inalienable y subjetivo de propiedad, artículo 7 de la Constitución. El documento del Foro de Sao Paulo agregaba: la izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandear nuestro proyecto a nivel local.
nacional e internacional, entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para los cuales siempre tiene que haber un discurso. De lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa. Instalan una mega industria de la propaganda, cooptando los medios de comunicación, profesionalizando a militantes de la comunicación para extender esta propaganda política y este plan político revolucionario y a su vez terrorista contra nuestros estados soberanos de derecho desde las estrategias del Foro de San Pablo. Por eso siempre les digo que el Frente Amplio, cuando nos gobierna, viene a construir poder político. Y del otro lado vivimos en la damajuana de 3,5 litros de vino lija, todos intoxicados, con nuestras rencillas internas, con nuestras disputas por las chacritas de poder, sin estudiar, sin investigar todo esto, sin advertirlo, y cuando lo hacen, como en el caso ahora de Guillermo Besosi, ya es tarde, ya la enfermedad avanzó muchísimo. Eso es lo que siempre venimos explicando en este programa. Y me parecía importante compartirles a texto expreso, citar textualmente libros de un alto perfil de investigación periodística, histórico-política, para que se entienda la gravedad de este asunto, de qué se trata el Foro de San Pablo, ese Foro de San Pablo del cual nadie habla, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, y no habla la prensa, porque lo que está pasando en Argentina también obedece al Foro de San Pablo. Estrategias desestabilizadoras, tomar los medios de prensa, introducir una campaña propagandística, en este caso contra el gobierno violentista, agresivo de la ultraderecha, del ultraderechista Javier Milei, de la ministra a la cual le gustan los fierros y tiene una especie de, digamos, goce libidinoso por los fierros y las armas y la violencia, como lo está la Grabois, un militante clarísimo, militante camporista y del Foro de San Pablo, porque el kirchnerismo, a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se integró al Foro de San Pablo, forman parte del Foro de San Pablo, pero nadie habla del Foro de San Pablo en la prensa que mediatiza la información, que masifica la información para que la ciudadanía esté atenta, advertida respecto a este proceso de guerra civil legal, de revolución pacífica, dentro de esa llamada por ellos benignidad burguesa, planteando un neomarxismo más o menos conviviente, hasta que se llega al extremo inevitable de ir a un modelo directamente comunista, de un socialismo marxista-leninista, que es lo que está en la doctrina, en el cometido final del Foro de San Pablo. No lo fundaron porque sí. No fueron tres carmelitas descalzas, no fueron liberales, sino que hablan contra el liberalismo, contra las ideas neoliberales, contra las oligarquías nacionales, contra el imperialismo de los Estados Unidos, desde esa propuesta original de la fundación del Foro de San Pablo por Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, quien siente orgullo de ser comunista, quien introduce miembros del Partido Comunista en el Tribunal Supremo de Justicia, quien instaló una ley que no exige ya la formación jurídica para integrar ese Supremo Tribunal de Justicia, y Mario Lutbekin, es decir, también comunista, que hoy por hoy es nuestro canciller, quien dice que va a intensificar y fortalecer las relaciones diplomáticas con este Brasil de Ignacio Lula da Silva. ¿Te parece casualidad? Nada es casualidad en el territorio de la política. Nada es casualidad en cada uno de los actos o acciones políticas que se llevan a cabo, muy particularmente desde las izquierdas marxistas organizadas de modo internacional y muy sustentadas por poderes económicos muy grandes como la industria multimillonaria, la mega industria del narcotráfico, que sustenta, que da el combustible a estas organizaciones marxistas, integrando el Foro de San Pablo desde cada uno de nuestros países.